Sendero del Amor, Nicholas Spark, capítulo 12. A la mañana siguiente, Sara llegó unos minutos antes de que empezara el partido, vestida con vaqueros y botas altas, un jersey de cuello alto y gafas de sol. Destacaba entre todos aquellos padres con cara de agobio. A Miles se le escapaba cómo podía estar tan elegante con aquella ropa informal. Jonah estaba chutando el balón con un grupo de amigos, pero al verla cruzó el campo para darle un abrazo. La llevó de la mano hasta el lugar en el que estaba su padre. Mira a quién me he encontrado, papá, anunció un minuto después. La señorita Andrews ya ha llegado. Ya lo veo, respondió Miles mientras le revolvía el pelo. Parecía perdida, explicó el niño, así que fui a buscarla. ¿Qué haría yo sin ti, campeón?, dijo Miles. Luego miró a Sara. Eres tan guapa y encantadora que no he podido dejar de pensar en lo de anoche. Pero no dijo eso, no exactamente. Sara escuchó. Hola, ¿cómo estás? Bien, respondió, aunque es un poco temprano para empezar mi mañana de sábado. Tenía la sensación de que me levantaba para ir a trabajar. Por encima del hombro de Sara, Miles vio que el equipo empezaba a reunirse y aprovechó aquello como excusa para rehuir su mirada. Jonah, creo que ya ha llegado el entrenador. El chico giró la cabeza y empezó a forcejear para quitarse la sudadera hasta que Miles le ayudó para después guardarla bajo el brazo. ¿Dónde está mi balón? ¿No estabas chutando hace un momento? Sí. ¿Dónde lo has dejado? No lo sé. Miles apoyó una rodilla en el suelo para meterle la camisa por el pantalón. Ya lo encontraremos. No creo que lo necesites ahora. Pero el entrenador dijo que teníamos que traerlo para el calentamiento. Pídele a alguien que te deje el suyo. Pero entonces será el otro el que se quedará sin pelota, dijo un tanto angustiado. No pasa nada. Ve, corre. El entrenador está esperando. ¿Estás seguro de que no pasa nada? Claro, confía en mí. Pero, venga, te están esperando. Poco después, tras pensar en si su padre tenía o no razón, Jonah corrió por fin hacia su campo. Sara había presenciado aquello con una sonrisa atónita, disfrutando de su forma de relacionarse. Miles señaló con la mano su bolsa. ¿Quieres una taza de café? He traído un poco en un termo. No, gracias. He tomado un té antes de venir. ¿Una infusión? Earl Grey. ¿Y tostadas con mermelada? No, cereales. ¿Por qué? Miles asintió con aprobación. Por curiosidad. Sonó el silbato y los equipos se reunieron en el centro del campo, preparados para el partido. ¿Puedo preguntarte una cosa? Mientras no sea sobre mi desayuno, replicó Sara. Puede que te parezca raro. No sé por qué, pero no me extraña para nada que me hagas preguntas raras. Miles carraspeó. Bueno, me preguntaba si cuando sales de la ducha te envuelves el pelo en una toalla. Sara le miró boquiabierta. ¿Perdona? Después de ducharte, ya sabes a qué me refiero. ¿Te envuelves el pelo en una toalla o te peinas enseguida? Sara lo miró detenidamente. Eres muy raro. Eso dicen. ¿Quién lo dice? La gente. Ah. Volvió a sonar el silbato y empezó el juego. Bueno, entonces, ¿qué haces?, insistió. Sí, respondió finalmente riendo, todavía perpleja. Me envuelvo la cabeza en una toalla. Miles asintió con aire satisfecho. Me lo imaginaba. ¿Has considerado la posibilidad de reducir la ingesta de cafeína? Miles negó con la cabeza. Nunca hasta ahora. Tal vez deberías hacerlo. Miles tomó otro sorbo de café para disimular su satisfacción. Ya me lo habían dicho. El partido acabó 40 minutos después y a pesar de la excelente actuación de Jonah, su equipo había perdido, aunque no parecía importarle demasiado. Tras chocar manos con los demás jugadores, Jonah corrió hacia su padre acompañado de su amigo Mark. Habéis jugado muy bien, dijo Miles convencido. Ambos le dieron las gracias atropelladamente antes de que Jonah tirase el jersey a su padre.
Oye, papá, ¿qué? Mark me ha preguntado si puedo quedarme a dormir en su casa. Miles miró a Mark para confirmar la información. ¿En serio? Mark asintió. A mi madre le parece bien, pero si quiere puede hablar con ella. Está ahí. Satch también va a venir. Venga, papá, por favor. En cuanto vuelva a casa, haré mis tareas, añadió Jonah. Incluso más cosas si se hace falta. Miles vaciló, le parecía bien y al mismo tiempo dudaba. Le gustaba estar con Noah. Sin él la casa le parecía demasiado vacía. De acuerdo, si de verdad quieres ir. Jonah sonrió emocionado y no le dejó de acabar la frase. Gracias, papá, eres el mejor. Gracias, señor Ryan, dijo Mark. Venga, Jonah, vamos a decirle a mi madre que sí te dejan. Echaron a correr dándose empujones y esquivando a la multitud, sin dejar de reír. Miles se volvió hacia Sara, que todavía los seguía con la mirada. Parece bastante triste ante la perspectiva de no estar conmigo hoy. Absolutamente destrozado, añadió Sara. Se suponía que íbamos a alquilar una película de video juntos. Sara se encogió de hombros. Debe de ser horrible que a uno le olviden tan fácilmente. Miles se echó a reír. Estaba enamorado de ella, no cabía duda, locamente enamorado. Pues nada, ya que me voy a quedar solo. Sí. Bueno, me refiero. Sara alzó las cejas y le ofreció una mirada pícara. ¿Vas a volver a preguntarme por el ventilador? Miles esbozó una sonrisa. Le recordaría aquello de por vida. Si es que no tienes ningún plan, añadió aparentando seguridad en sí mismo. ¿Qué tienes en mente? Cualquier cosa menos jugar al billar, eso seguro. Sara también se echó a reír. ¿Qué te parece si cenamos en mi casa? ¿Té y cereales? Espetó. Sara sintió. Por supuesto, y además te prometo ponerme una toalla en la cabeza. Miles volvió a reírse. No se merecía todo aquello de veras. Papá. Miles se subió un poco la gorra de béisbol y alzó la vista. Estaban en el jardín quitando las primeras hojas del otoño. ¿Qué? Me siento mal por no poder alquilar una película contigo esta noche. Acabo de acordarme de que lo había dicho. ¿Estás enfadado conmigo? Miles sonrió. No, para nada. ¿Vas a alquilar una igualmente? Miles negó con la cabeza. Creo que no. ¿Qué vas a hacer entonces? Miles dejó el rastrillo a un lado, se quitó la gorra y se enjugó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Pues la verdad es que seguramente quedaré con la señorita Andrews. ¿Otra vez? Miles se preguntó hasta dónde podía hablar. Ayer lo pasamos bien. ¿Qué hiciste? Cenamos juntos, hablamos y fuimos a dar un paseo. ¿Y ya está? Pues sí, suena aburrido. Si hubieras venido con nosotros, igual no te habría parecido aburrido. Jonah reflexionó un momento. ¿Es otra cita? Más o menos. Ajá. Jonah asintió y se desvió la mirada. Eso significa que te gusta, ¿no? Miles se acercó a Jonah y se agachó hasta ponerse a su altura. Solo somos amigos, eso es todo. Jonah pareció considerar la respuesta durante unos momentos. Miles le cogió en brazos y le dio un fuerte abrazo. Te quiero, Jonah, dijo. Yo también, papá. Eres un chico estupendo. Ya lo sé. Miles se echó a reír y después se puso en pie para coger de nuevo el rastrillo. Papá, ¿sí? Tengo hambre. ¿Qué quieres comer? ¿Podemos ir al McDonald's? Claro, hace mucho que no vamos. ¿Puedo pedir un Happy Meal? ¿No crees que eres demasiado mayor para eso? Solo tengo 7 años, papá. Ah, bueno, entonces está bien, dijo como si se le hubiera olvidado su edad. Venga, vamos adentro a asearnos. Echaron a andar hacia la casa y Miles rodeó a su hijo con el brazo. Tras dar unos cuantos pasos, John alzó la vista. Papá. ¿Sí? El niño caminó en silencio unos cuantos pasos más.
Me parece bien que te guste la señorita Andrews. Miles lo miró sorprendido. ¿De veras lo piensas? Sí, dijo muy serio. Yo creo que tú también le gustas. Aquellos sentimientos fueron en aumento cada vez que Miles y Sara se veían. Durante el mes de octubre quedaron media docena de veces, además de verse después del colegio. Hablaban durante horas. Miles la cogía de la mano cuando paseaban, y aunque no habían cruzado la línea de las relaciones íntimas, sus conversaciones tenían un trasfondo sensual que ninguno de ellos habría podido negar. Pocos días antes de Halloween, tras el último partido de fútbol de la temporada, Miles preguntó a Sara si le gustaría acompañarle en el paseo de los fantasmas típicos de aquella noche. Además, coincidía con el cumpleaños de Mark. Jonah se quedaría a dormir en su casa. ¿En qué consiste?, preguntó Sara. Se hace un recorrido por algunos edificios históricos para escuchar relatos de miedo. ¿Eso es lo que la gente hace en las ciudades pequeñas? También podemos sentarnos en el porche, mascar tabaco y tocar el bangó. Sara se echó a reír. Creo que prefiero la primera opción. Ya me lo parecía. ¿Te recojo a las 7? Te estaré esperando conteniendo la respiración. ¿Cenamos después en mi casa? Suena bien, pero si sigues invitándome a cenar, me vas a malacostumbrar. No pasa nada, respondió con un guiño. Está bien de dejarse mimar de vez en cuando. El sendero del amor, Nicholas Spark, capítulo 13. Dime, le preguntó Miles a Sara después de recogerla en su casa, ¿qué es lo que más echas de menos de la gran ciudad? Las galerías de arte, los museos, los conciertos y los restaurantes que no cierran a las 9 de la noche. Miles se rió. Vale, pero ¿qué añoras más? Sara le tomó del brazo. Echo de menos los cafés. Ya sabes, esos locales pequeños en los que te sientas a leer el periódico del domingo mientras das sorbitos a una taza de té. Me encantaba ir a uno de esos cafés del centro. Era como estar en un oasis, porque todos los que pasaban por delante siempre parecía que tenían muchísima prisa. Caminaron en silencio durante unos instantes. ¿Sabías que aquí también lo puedes hacer?, dijo Miles. ¿Ah, sí? Claro, hay un sitio un poco más allá, en la calle Broad Street. No lo he visto. Bueno, no es un café exactamente. Entonces, ¿a qué te refieres? Miles se encogió de hombros.
Es una gasolinera, pero hay un bonito banco justo enfrente y estoy seguro de que si trajeras tu bolsita de té, te invitarían una taza de agua caliente. Sara dejó escapar una risita. Suena tentador. Al cruzar la calle se unieron a un grupo de personas vestidas con ropa de época y que, obviamente, formaban parte de la fiesta. Parecía que acababan de llegar directamente del siglo XVIII. Las mujeres llevaban gruesas faldas, los hombres pantalones negros y botas altas, alzacuellos y sombreros de ala ancha. En la esquina se dividieron en dos grupos y tomaron direcciones opuestas. Miles y Sara siguieron al menos numeroso. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó ella. Excepto durante los años que fui a la universidad. ¿Nunca has querido vivir en otra parte? ¿Conocer algo nuevo? Por ejemplo, un café. Sara le dio un codazo amistoso. No, no me refiero solo a eso. Las ciudades tienen dinamismo, te ofrecen sensaciones excitantes que no puedes encontrar en una ciudad pequeña. No lo pongo en duda, pero si quieres que sea sincero, nunca me han interesado esas cosas. No las necesito para ser feliz. Me basta con un lugar tranquilo donde pueda poder relajarme al final del día, unas vistas bonitas y unos cuantos amigos. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cómo era crecer aquí? Un poco como en esas comedias costumbristas. Newberg no era tan pequeño, por supuesto, pero tenía ese ambiente de pueblo, ¿sabes? Donde parece que nunca puede pasar nada. Me acuerdo de que cuando era pequeño, tal vez tenía 7 u 8 años, solía ir con mis amigos a pescar, a explorar o, sin más, a jugar hasta la hora de la cena. Y mis padres no estaban preocupados, simplemente porque no había motivos para ello. A veces acampábamos en el río toda la noche y nunca se nos pasó por la cabeza que pudiera pasarnos algo. Fue fantástico crecer así, y me gustaría que Jonah también tuviera esa posibilidad. ¿Dejarías a Jonah pasar la noche acampando a la orilla del río? De ninguna manera, dijo categóricamente. Las cosas han cambiado, incluso en la pequeña ciudad de Newberg. Al llegar a la esquina, un coche se detuvo a su lado, justo al final de la calle. Varios grupos de personas entraban y salían de varios edificios. «Somos amigos, ¿verdad?», preguntó Miles. «Me gustaría creerlo». «¿Te importa que te haga una pregunta?». «Supongo que depende de la pregunta». «¿Cómo era tu ex marido?». Sara le miró sorprendida. «¿Mi ex marido?». Me ha venido a la cabeza varias veces. No ha salido nunca en la conversación. Sara no respondió. De repente parecía absorta en la acera que había ante ella. «Si prefieres no contestar, no tienes por qué hacerlo», dijo Miles. «Estoy seguro de que de todos modos no cambiaré de opinión respecto a él». «¿Y cuál es tu opinión?». «No me gusta». Sara se rió. «¿Por qué dices eso?». «Porque a ti no te gusta». «Eres bastante perspicaz». «Por eso estoy al servicio de la ley». Se dio unos golpecitos en la sien mientras le guiñaba un ojo. «Puedo encontrar pistas que se les escapan a la gente normal». Sara sonrió y apretó su brazo con más fuerza. «Vale, mi ex marido se llama Mitchell King y nos conocimos después de que acabara sus estudios. Estuvimos casados 3 años. Era rico, bien educado y guapo». Sara había enumerado sus cualidades con los dedos, una tras otra, y cuando dejó de hablar, Miles asintió con aire comprensivo. Ahora entiendo por qué no te gusta. No me has dejado acabar. ¿Hay algo más? ¿Quieres escucharme o no? Perdona, sigue». Sara vaciló antes de proseguir. «Bueno, durante los primeros años fuimos felices, por lo menos yo. Tenía un apartamento precioso, pasábamos nuestro tiempo libre juntos y yo creía conocerlo bien, pero no lo conocía de verdad. Al final nos pasábamos todo el día discutiendo.
o apenas nos hablábamos. Y, en fin, solo fue que no funcionó, concluyó Sara rápidamente. ¿Así de simple?, preguntó Miles. Pues sí. ¿No lo has vuelto a ver? No. ¿Te gustaría? No. ¿Tan mal acabaste? Peor. Perdona que haya sacado el tema, dijo Miles. No te preocupes, estoy mejor sin él. ¿Cuándo te diste cuenta de que se había acabado? Cuando me enseñó los papeles del divorcio. ¿No sabías que los estaba preparando? No. Ya sabía que no me caía bien. Miles también sabía que no se lo había contado todo. Sara sonrió agradecida. Tal vez por eso nos llevamos tan bien. Tenemos la misma visión de las cosas. Excepto, claro está, cuando se trata de las maravillosas ventajas de vivir en una ciudad de provincia, ¿verdad? Nunca he dicho que no me guste vivir aquí, pero ¿podrías imaginarte quedarte aquí para siempre? ¿Para siempre? Venga, tienes que reconocer que es bonito. Claro que sí, ya te lo he dicho, pero no lo suficiente para ti, ¿no? Me refiero a largo plazo. Supongo que depende. ¿De qué? Sara le ofreció una sonrisa. De si hay alguna razón lo bastante importante. Miles la miró fijamente y no pudo evitar pensar que aquellas palabras contenían una invitación o una promesa. La luna empezaba a trazar lentamente un arco ascendente con un resplandor amarillo que se fue tornando anaranjado al llegar a la altura del tejado de la casa Travis Banner, su primera parada del Paseo de los Fantasmas. Era un edificio antiguo de estilo victoriano de 2 plantas, con amplios porches que pedían a gritos una mano de pintura. En uno de ellos se había reunido un reducido grupo de personas en torno a 2 mujeres disfrazadas de brujas que estaban al lado de un gran caldero y servían sidra a los asistentes, simulando conjurar el primer dueño de la casa, un hombre que supuestamente había sido decapitado por accidente en una cuadrilla de leñadores. La puerta de la casa estaba abierta y del interior salía el eco amortiguado de los ruidos típicos del túnel del terror de una feria, gritos terroríficos y puertas chirriantes, golpes sordos inidentificables y carcajadas. De repente, las 2 brujas bajaron la cabeza y se apagaron las luces del porche, y un fantasma decapitado hizo su aparición de forma dramática que el vestíbulo justo detrás de ellas era una figura oscura envuelta en una capa con los brazos extendidos y huesos en el lugar correspondiente a las manos. Una mujer gritó al tiempo que derramaba la sidra en el porche. Sara se acercó instintivamente a Miles y se volvió hacia él mientras le apretaba el brazo con una intensidad que le sorprendió. Al tenerla tan cerca, pensó que su pelo parecía suave y, aunque no era del mismo color que el de Missy, le trajo a la mente la vieja sensación de peinarlo con los dedos, cuando estaban en la cama por la noche. Poco después, el fantasma desapareció de resultas de los conjuros pronunciados en murmullos por las brujas. Volvieron a encenderse las luces, los asistentes se dispersaron con risitas nerviosas. Durante un par de horas, Miles y Sara visitaron unas cuantas casas más. En algunas los invitaban a pasar, en otras se contaba la historia de la casa en el vestíbulo o en el jardín. Miles ya había hecho aquel recorrido anteriormente. Mientras caminaban de casa en casa, enseñaba a Sara lugares de especial interés y le relataba las anécdotas de otras casas que ese año no estaban incluidas en el recorrido. Pasearon por las aceras de cemento agrietado, hablando en susurros, saboreando la velada. Finalmente la multitud empezó a disgregarse y algunas casas empezaron a cerrar sus puertas. Cuando Sara le preguntó si ya podían ir a cenar, Miles negó con la cabeza. «Nos falta una casa», dijo. La cogió de la mano para guiarla por las calles, acariciándola
con el pulgar. Un búho ululó desde lo alto de un nogal, y después volvió a hacerse el silencio. Delante de ellos, unas cuantas personas disfrazadas de fantasmas se apiñaban en un furgón. Al llegar a la esquina, Miles señaló una casa grande, de 2 pisos, aunque desprovista de la multitud que Sara esperaba encontrar. Las ventanas estaban totalmente oscuras, como si tuvieran contraventanas por dentro, y la única luz existente era lo que ofrecían una docena de velas dispuestas en la barandilla del porche y por un pequeño banco de madera situado cerca de la puerta principal. Al lado del banco había una anciana, sentada en una mecedora, con una manta sobre las piernas. Bajo aquella luz espectral casi parecía un maniquí. Sus escasos cabellos eran blancos y su cuerpo parecía frágil y quebradizo. Su piel era casi traslúcida bajo el titilante resplandor de las velas, y tenía la cara surcada de profundas arrugas, como el esmalte de una taza de porcelana china agrietada. Miles y Sara se sentaron en el columpio del porche mientras la anciana los examinaba. «Hola, señora Harkins», dijo Miles lentamente. «¿Ha tenido bastante gente esta noche?» «Como de costumbre», respondió la mujer con una voz rasposa, como si hubiera fumado toda la vida. «Ya sabes cómo va esto». Miró con los ojos entrecerrados a Miles, como si estuviera viéndolo desde lejos. «Me imagino que habéis venido a escuchar la historia de Harris y Catherine. ¿Me equivoco?» «Creo que Sara debería conocerla», respondió Miles con aire solemne. Durante un instante los ojos de la señora Harkins brillaron mientras alargaba un brazo para coger la taza de té que descansaba a su lado. Miles rodeó los hombros de Sara y la trajo hacia sí. Ella sintió que el abrazo la reconfortaba. «Te gustará», le susurró al oído. Al notar su aliento en la oreja, Sara se estremeció. «Ya me está gustando», pensó. La señora Harkins dejó a un lado la taza de té. Al empezar a hablar, su voz solo era un susurro. «Hay espíritus y hay amor, y ambos están aquí presentes. Aquellos que escuchan esta historia les hablará del verdadero amor y de si se presiente». Sara miró de reojo a Miles. «Harris Pritchard», dijo la señora Harkins, «nació en 1843 y era hijo de los dueños de una pequeña serrería situada en el centro de Newburgh. Al igual que muchos jóvenes de aquella época, Harris quería servir a la Confederación cuando comenzó la Guerra de Secesión. Pero como era hijo único, sus padres le suplicaron que no se alistara. Al ceder a sus ruegos, Harris Pritchard selló irrevocablemente su destino. La señora Harkins hizo una pausa y miró a su audiencia. «Se enamoró», dijo en voz baja. Durante un segundo, Sara se preguntó si también se estaría refiriendo a ellos. La señora Harkins arqueó un poco las cejas, como si estuviera leyéndole la mente. Sara apartó la mirada. Catherine Purdy solo tenía 17 años y, al igual que Harris, era hija única. Sus padres eran los propietarios del hotel y del aserradero, por lo que eran los más ricos del pueblo. No tenían amistad con los Pritchards, pero ambas familias fueron de las que se quedaron después de que las fuerzas de la Unión cayeran sobre Newburgh en 1862. A pesar de la guerra y la ocupación, Harris y Catherine empezaron a verse a orillas del río Neuse en las primeras noches de verano, solo para hablar. Pero los padres de Catherine se enteraron. Estaban indignados y prohibieron a su hija volver a ver a Harris, puesto que consideraban a los Pritchards unos plebeyos. Sin embargo, la prohibición tuvo el efecto contrario y la joven pareja se unió aún más. Pero no les resultaba fácil verse. Con el tiempo
idearon una estrategia para eludir la vigilancia de los padres de Catherine. Harris esperaba en la cerrería hasta que ella le hiciera la señal acordada. Cuando los padres de Catherine dormían, ella colocaba una vela encendida en el alféizar y Harris se deslizaba sigilosamente hasta su casa. Escalaba por el enorme roble que estaba al lado de la ventana y ayudaba a Catherine a bajar por el árbol, y de ese modo se veían siempre que podían, y a medida que pasaron los meses se enamoraron profundamente. Cuando la señora Harkins tomó un sorbo de té y se entrecerró un poco los ojos, prosiguió en un tono de voz más trágico. Para entonces el ejército de la Unión estaba estrechando el cerco en el sur. Las noticias sobre Virginia eran desalentadoras y corrían rumores de que el general Lee tenía la intención de venir desde el norte de Virginia y recuperar el este de Carolina del Norte para la Confederación. Se impuso el toque de queda y cualquiera que se aventurara por la noche corría el riesgo de que le dispararan, sobre todo si se trataba de un hombre joven. Como ahora no podía ver a Catherine, a Harris se le ocurrió quedarse trabajando hasta muy tarde en la cerrería y encender una vela en la ventana para que Catherine supiera que estaba pensando en ella. Pasaron varias semanas hasta que un buen día consiguió hacer llegar una carta a Catherine por medio de un comprensivo sacerdote, en la que le pedía que escapara con él para casarse a escondidas. Si su respuesta era afirmativa, debería colocar 2 velas en la ventana, una para dar su consentimiento y otra como señal de que podía ir a buscarla sin peligro. Aquella noche había 2 velas en la ventana, y a pesar de todas las dificultades, el sacerdote que había llevado la carta les casó bajo la luz de la luna llena. Todos ellos arriesgaron la vida por amor. Sin embargo, desgraciadamente, los padres de Catherine descubrieron otra de las cartas secretas que Harris le había escrito. Furiosos, se enfrentaron a su hija y le dijeron que lo sabían. Ella replicó desafiante que ya no podían hacer nada para evitarlo. Lamentablemente, eso solo era cierto en parte. Pocos días después, el padre de Catherine, que había entablado una relación comercial con el coronel de la Unión a cargo de la ocupación, le informó de que había un espía confederado, alguien que estaba en contacto con el general Lee y le proporcionaba información secreta sobre el sistema defensivo del pueblo. Los rumores acerca de una probable invasión por parte del general Lee provocaron la detención de Harris Pricer en la cerrería de sus padres. Antes de que se lo llevaran a la horca, pidió que se le concediera una última voluntad, que encendieran una vela en la ventana. Aquella noche ahorcaron a Harris Pricer en una de las ramas del gigantesco roble, justo delante de la ventana de Catherine. Ella estaba destrozada y sabía que su padre era el responsable de su muerte. Catherine visitó a los padres de Harris y les pidió que le dieran la vela que ardió en la ventana la noche en que se murió Harris. Sumidos en la pena, se quedaron desconcertados ante la extraña petición, pero la muchacha les explicó que quería tener algo que le recordara a aquel amable joven que siempre había sido tan cortés con ella. Se la dieron y aquella noche Catherine prendió ambas velas y las colocó en el alféizar. Sus padres se le encontraron al día siguiente colgada del mismo roble. Se había suicidado. En el porche, Miles abrazó a Sara aún con más fuerza. ¿Te gusta la historia?, susurró. «Chis», respondió. «Creo que ahora viene la parte de los espíritus». Las velas ardieron toda la noche y todo el día siguiente, hasta que solo quedaron 2 trozos de cera, pero no llegaron a consumirse del todo durante 2 días más, es decir,
3 días en total, exactamente el mismo tiempo que Catherine y Harris habían estado casados, y después se apagaron. Al año siguiente, el día en que se cumplía el primer aniversario de su boda, la habitación de Catherine se incendió misteriosamente, pero consiguieron salvar la casa. La familia Purdy parecía estar maldita por la mala muerte. Perdieron el hotel en una inundación y después les embargaron el aserradero para pagar las deudas. En la más absoluta ruina, los padres de Catherine se fueron y abandonaron la casa. Pero la señora Harkins se inclinó hacia adelante con una mirada traviesa en sus ojos. Su voz se convirtió en un susurro. De tanto en tanto, había gente que juraba haber visto 2 velas ardiendo en la ventana. Otras decían que solo había una y otra en un edificio abandonado al otro lado de la calle. Incluso ahora, más de 100 años después, todavía hay personas que afirman haber visto velas encendidas en la ventana de alguna de las casas abandonadas del centro. Aunque curiosamente siempre se trata de jóvenes enamorados, dependerá de vuestros sentimientos, si llegáis a verlas o no. La señora Harkins cerró los ojos como si el relato la hubiera agotado. Durante unos minutos no se movió. Sarah y Miles aguardaron inmóviles, sin atreverse a romper el hechizo. Al final, la anciana abrió los ojos y cogió su taza de té. Tras despedirse, Miles y Sarah bajaron por las escaleras del porche y regresaron al camino de grava. Miles volvió a coger la mano de Sarah al llegar a la calle, como si todavía se encontraran bajo el influjo del relato de la señora Harkins. Ninguno de los dos habló durante un rato. Me alegro de que hayamos ido a verla, comentó Sarah. ¿Te ha gustado? A todas las mujeres les gustan las historias románticas. Al doblar la esquina, se encontraron cerca de la calle Front Street. Ante ellos pudieron distinguir el río, que discurría silencioso ante las casas con un resplandor negro. ¿Ahora ya podemos ir a cenar? Dame un minuto, respondió mientras reducía la marcha hasta detenerse. Sarah se volvió hacia él. Por encima de su hombro pudo ver cómo revoloteaban las polillas alrededor de una farola. Miles tenía la mirada fija en el horizonte, en el río. Sarah intentó descubrir qué miraba, pero no vio nada fuera de lo normal. ¿Qué miras?, preguntó. Miles sacudió la cabeza como intentando aclarar sus ideas. Quería seguir caminando, pero no podía. En lugar de eso, dio un paso hacia ella y la trajo con suavidad hacia sí. Sarah se dejó llevar, con un nudo en el estómago. Cuando Miles se inclinó hacia ella, Sarah cerró los ojos, y cuando sus rostros estuvieron cerca, le pareció que nada en el mundo tenía importancia. Aquel beso se prolongó largamente, y cuando por fin se separaron sus labios, Miles la abrazó, enterró la cara en su cuello y besó el hueco de la clavícula. Al notar la humedad de su lengua se estremeció y después se apoyó en el cuerpo de Miles, disfrutando de la sensación de estar en puerto seguro que le daban sus brazos mientras el resto del mundo seguía girando a su alrededor. Poco después siguieron caminando hacia el apartamento de Sarah, hablando en voz baja. Miles seguía acariciando su mano con el pulgar. Una vez en el apartamento, Miles colgó la chaqueta sobre el respaldo de la silla mientras Sarah se dirigía a la cocina. Se preguntaba si ella se daría cuenta de que le seguía con la mirada. ¿Qué hay para cenar?, preguntó. Sarah abrió el frigorífico y sacó una gran bandeja tapada con papel aluminio. Lasaña, baguette y ensalada. ¿Qué te parece? Suena muy bien. ¿Puedo echarte una mano? Ya está casi a punto, respondió Sarah, mientras ponía la bandeja en el horno. Solo hay que hornear la lasaña durante una media hora. Pero si quieres puedes ir encendiendo la chimenea y abrir la botella de vino que hay en la encimera. De acuerdo, dijo.
Dame unos minutos y enseguida estaré contigo en el salón, dijo Sara mientras se dirigía al dormitorio. Ya en su habitación cogió un cepillo y empezó a peinarse. Por mucho que quisiera negarlo, aquel beso la había dejado temblando. Intuía que aquella noche sería decisiva en su relación y tenía miedo. Sabía que tenía que contarle a Miles la verdadera razón del fracaso de su matrimonio, pero no le resultaba fácil hablar de ello, sobre todo porque era alguien que le importaba de veras. Aunque era consciente de que Miles sentía lo mismo, no podía estar segura de cuál sería su reacción o de si eso cambiaría sus sentimientos hacia ella. ¿No le había dicho que le gustaría que Jonah tuviera hermanos? ¿Estaría dispuesto a renunciar a eso? Sara miró su reflejo en el espejo. No quería contárselo, pero tenía que hacerlo si es que su relación iba a derivar hacia algo más profundo. Lo que menos deseaba era que la historia se repitiera y que Miles hiciera lo mismo que Michelle. No podría soportarlo. Cuando Sara acabó de peinarse, se retocó el maquillaje más que de costumbre, que por otra razón. Y después de haber decidido contarle la verdad a Miles, se dispuso a abandonar el dormitorio. Pero cuando iba hacia la puerta, se detuvo y se sentó en el borde de la cama. ¿Estaba preparada para aquello? En aquel momento la respuesta a aquella cuestión la aterraba más de lo que habría estado dispuesta a admitir. Cuando por fin salió de la habitación, en la chimenea ya ardía el fuego. Miles estaba saliendo de la cocina con la botella de vino en la mano. Pensé que tal vez íbamos a necesitarlo, anunció mientras alzaba la botella. Creo que has tenido una buena idea, dijo Sara. Por la forma de hablar, Miles se dio cuenta de que pasaba algo y vaciló un instante. Sara se acomodó en el sofá y enseguida Miles dejó la botella de vino en una mesilla y se sentó a su lado. Durante un buen rato, Sara se limitó a beber su copa de vino sin decir nada. Finalmente, Miles la cogió de la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Sara agitó el vino removiendo con delicadeza la copa. Hay algo que todavía no te he contado, dijo en voz baja. Miles oyó el ruido del tráfico que pasaba por delante del apartamento. La leña crepitaba en el hogar, haciendo que una lluvia de chispas ascendiera hacia la chimenea, creando un baile de sombras en la pared. Sara se sentó encima de las piernas. Miles sabía que estaba ordenando sus pensamientos y la observó en silencio antes de apretarle la mano con un gesto de apoyo. Eso pareció devolverle al presente. Miles volvió al resplandor de las llamas en sus ojos. Eres un buen hombre, Miles, empezó a decir, y estas semanas han significado mucho para mí, de veras. Sara guardó silencio de nuevo. A Miles no le gustó cómo sonaba aquello, y se preguntó qué podía haber pasado en los pocos minutos en que Sara estuvo en el dormitorio. Al mirarla sintió que se le encogía el estómago. ¿Recuerdas cuando me pediste que te hablara de mi ex marido? Miles asintió. No acabé de contarte la historia. Hay algo más, y no sé cómo explicártelo. ¿Por qué? Sara desvió la mirada hacia el fuego. Porque tengo miedo de lo que puedas pensar. Por su mente del sheriff pasó toda una serie de posibilidades, que su marido abusaba de ella, que la había maltratado, que Sara había salido herida en aquella relación. Un divorcio siempre era una experiencia traumática, pero la expresión de la cara de Sara sugería algo peor. Miles sonrió mientras esperaba, pero Sara guardó silencio. Escucha, Sara, dijo finalmente Miles. No tienes que explicarme nada que tú no quieras. No volveré a preguntarte por él. Es asunto tuyo. Y en las últimas semanas he llegado a conocerte lo suficiente como para saber qué clase de persona eres. Y eso es lo único que me importa. No necesito saberlo todo de ti. Y para ser sincero, dudo que nada de lo que me cuentes pueda cambiar mis sentimientos hacia ti.
Sara sonrió, pero rehuyó su mirada. ¿Recuerdas que te pregunté cómo era Missy? Inquirió. Sí. ¿Te acuerdas lo que dijiste de ella? Miles asintió. Yo también me acuerdo. Ahora sí le miró a los ojos. Quiero que sepas que nunca podré ser como ella. Miles arrugó el ceño. Ya lo sé, respondió, y no espero eso de ti. Sara alzó las manos para interrumpirle. No, Miles, no me malinterpretes. No creo que te sientas atraído por mí porque me parezca a Missy. Sé que no es así. No me he explicado bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Preguntó. ¿Te acuerdas de que me contaste lo buena madre que era y que ambos deseaban que Jonah tuviera hermanos? Sara hizo una pausa, aunque no esperaba una respuesta. Yo nunca podré ser como ella. Esa es la razón por la que Michelle me dejó. Sara lo miró fijamente a los ojos. No conseguí quedarme embarazada, pero él no tenía la culpa, Miles. Él no tenía ningún problema. Yo sí. A continuación, por si no lo había entendido del todo, habló de la forma más sencilla posible. No puedo tener hijos. Nunca podré. Miles no hizo ningún comentario. Después de un buen rato, Sara siguió hablando. No puedes imaginarte lo que sentí al enterarme. Me parecía tan irónico. Cuando tenía 20 años siempre tenía miedo a quedarme embarazada. Me entraba pánico si se me olvidaba de tomar la píldora. Nunca se me ocurrió que tal vez no podría tener hijos. ¿Cómo te enteraste? Como suele enterarse la mayoría de la gente. No me quedaba embarazada y al final decidimos hacernos pruebas. Así me enteré. Lo siento. Fue lo único que Miles se le ocurrió decir. Yo también lo siento. Sara exhaló enérgicamente como incredulidad. Y Michelle también lo sentía, pero no pudo soportarlo. Le dije que siempre podíamos adoptar un niño, que me gustaría hacerlo, pero él ni siquiera valoró mi propuesta, arguyendo que su familia nunca lo aceptaría. No puede ser verdad. Sara sacudió la cabeza. Ojalá no fuera verdad. Al mirar atrás, creo que no debería haberme sorprendido tanto. Cuando empezamos a salir, Michelle solía decir que era la mujer más perfecta del mundo. En cuanto pasó algo que demostraba lo contrario, no dudó en echar a perder todo lo que teníamos. Clavó la mirada en la copa de vino y siguió hablando casi como si estuviera sola. Me pidió el divorcio y una semana después se fue de casa. Miles la cogió de la mano sin decir una palabra, mientras hacía un gesto con la cabeza para animarla a continuar. Después de aquello, en fin, no me ha resultado fácil hablar de esto, ¿sabes? No es el típico tema de conversación para una fiesta. Mi familia lo sabe y también se lo conté a Silvia. Era mi terapeuta y me ha ayudado mucho. Son las cuatro únicas personas que lo saben. Y ahora tú. Sara no acabó la frase. Iluminada por el resplandor del fuego, Miles pensó que estaba más guapa que nunca. En su pelo se reflejaba la luz, dibujando casi un halo alrededor de su cabeza. ¿Por qué me lo cuentas a mí?, preguntó por fin él. ¿No te parece evidente? Pues la verdad es que no. Creí que debías saberlo. Me refiero, antes de que, como ya he dicho antes, no quiero que me vuelva a pasar algo así. Sara apartó la mirada. Pero Miles le hizo girar la cara hacia él con delicadeza. ¿De veras crees que yo haría lo mismo? Sara lo miró con tristeza. Oh, Miles, es fácil decir que eso ahora no te importa, pero me preocupa cómo te sentirás cuando hayas podido asimilarlo. Si seguimos viéndonos y las cosas van tan bien como hasta ahora, ¿puedes afirmar con seguridad que no te importaría? ¿Que para ti no es importante que no pueda tener hijos? ¿Saber que Noah nunca tendrá hermanitos correteando por la casa? Sara se aclaró la garganta. Sé que me estoy precipitando y que
y que te haya contado todo esto no quiere decir que tenga la esperanza de que nos casemos, pero tenía que contarte la verdad, para que sepas lo que hay antes de que vayamos más lejos. No puedo seguir adelante con esto si no estoy segura de que no vas a dar media vuelta y harás lo mismo que Michelle. Si por cualquier otra razón lo vuestro no funciona, puedo aceptarlo, pero no sería capaz de volver a pasar por aquello. Miles bajó la vista hacia su copa y contempló la luz que se reflejaba en ella, mientras deslizaba el dedo por el borde. Hay algo que tú también deberías saber sobre mí, empezó. Lo pasé muy mal después de la muerte de Missy, no solo porque ya no estuviera, sino también porque nunca pude encontrar al conductor que se dio a la fuga. Y esa era mi misión, como marido y como sheriff. Durante mucho tiempo solo tenía en la cabeza encontrar al responsable. Investigué por mi cuenta, me entrevisté con mucha gente, pero el que lo hizo consiguió escapar. Y no sabes cuánto me recomía eso. Hubo un tiempo en el que creí que me iba a volver loco, pero últimamente, al mirarla a los ojos, el tono de su voz se llenó de ternura. Creo que lo que intento decir es que no necesito más tiempo, Sara. No sé, solo sé que me estoy perdiendo algo importante y que no he descubierto qué era hasta que te conocí. Si prefieres que me tome algún tiempo para pensarlo, lo haré. Pero lo haré por ti, no por mí. No has dicho nada que pueda cambiar lo que siento por ti. Yo no soy como Michelle, nunca podría serlo. La alarma del reloj del horno sonó en la cocina y ambos se volvieron en su dirección. La lasaña estaba lista, pero ninguno de los dos hizo amago de moverse. De repente Sara se sintió mareada, aunque no sabía si se debía al vino o a las palabras de Miles. Dejó la copa de vino lentamente en la mesa y tras respirar hondo se levantó del sofá. Déjame sacar la lasaña antes de que se queme. Ya en la cocina se inclinó sobre la encimera, mientras aquellas palabras seguían resonando en su cabeza. No necesito más tiempo, Sara. No has dicho nada que pueda cambiar mis sentimientos hacia ti. A Miles no le importaba, y lo más decisivo era que ella le creía. Sus palabras, la forma de mirarla, desde su divorcio, casi había llegado a creer que nunca nadie podría comprenderla. Dejó la bandeja con la lasaña encima del horno. Cuando regresó de la cocina, Miles seguía sentado en el sofá, con la mirada fija en el fuego. Ella se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y permitió que Miles la trajera hacia sí. Mientras contemplaban el fuego, Sara percibió el movimiento ascendente y descendente que provocaba la respiración en el pecho de Miles, que entre tanto le acariciaba rítmicamente con una mano. La piel de Sara se estremecía cada vez que la tocaba. Gracias por confiar en mí, dijo Miles. No tenía elección. Siempre se puede elegir. Esta vez no. Contigo no. Sara levantó la cabeza y sin decir más, posó sus labios suavemente sobre los de él. 1, 2 veces, antes de besarlo. Miles abrazó la espalda de Sara cuando sus labios se entreabrieron. Ella sintió el roce de sus lenguas, la embriagadora humedad. Sara llevó una mano a la cara de Miles y sintió la barba incipiente en la yema de los dedos. Enseguida empezó a acariciarla con los labios. Miles reaccionó llevando los labios a su cuello para besarlo y mordisquearlo con suavidad, arrojando su cálido aliento sobre su piel. Hicieron el amor largamente. El fuego se consumió dejando sombras oscuras en la sala. Durante toda la noche, Miles no dejó de susurrarle cosas al oído en la oscuridad, sin dejar de acariciarla, como intentando convencerse de que no estaba soñando. En 2 ocasiones se levantó para echar más leña al fuego. Sara cogió una colcha del dormitorio y ya de madrugada ambos se dieron cuenta de que estaban famélicos. Compartieron un plato de lasaña ante el fuego y por alguna razón el hecho de comer juntos, desnudos bajo la colcha,
Les pareció casi tan sensual como todo lo que había pasado aquella noche. Justo antes del amanecer, Sara se quedó dormida y Miles la llevó al dormitorio, cerró las cortinas y se acurrucó a su lado. El día se levantó nublado y lluvioso, oscuro, y ambos durmieron hasta el mediodía, algo que ninguno de los dos había hecho desde hacía mucho tiempo. Sara fue la primera en despertar. Notó que Miles estaba acurrucado a su lado, abrazándola, y se movió un poco. Eso bastó para despertar a Miles, que levantó la cabeza de la almohada. Sara se giró para mirarlo a los ojos. Miles deslizó un dedo por su mejilla mientras intentaba reprimir el nudo que se le estaba formando en la garganta. «Te quiero», dijo, incapaz de retener aquellas palabras. Ella tomó una mano entre las suyas y se las llevó a su pecho. «Oh, Miles», susurró, «yo también te quiero». El sendero del amor, Nicholas Sparks, capítulo 14. Durante los siguientes días, Sara y Miles pasaban juntos todo el tiempo que podían. No solo quedaban para salir, sino que también se veían en casa de Miles. Jonah, en lugar de intentar sacar conclusiones, simplemente decidió que era mejor no preguntar de momento. Enseñó a Sara su habitación y la colección de cromos de béisbol, le contaba cómo pescaba y le enseñó a lanzar el sedal. A veces sorprendía a Sara al cogerla de la mano para enseñarle algo nuevo. Miles observaba desde la distancia, consciente de que Jonah necesitaba averiguar el lugar exacto que Sara ocupaba en su mundo y qué sentía hacia ella. Miles sabía que el hecho de que ella no era una extraña hacía eso más fácil, pero no podía evitar sentirse aliviado al ver que se llevaban tan bien. En la fiesta de Halloween fueron a la playa y pasaron la tarde recogiendo conchas y luego fueron a recorrer las puertas del vecindario a pedir chucherías. Jonah iba acompañado de varios amigos, a los que Miles y Sara seguían junto a los demás padres. Brenda, por supuesto, acribilló a Sara a preguntas en cuanto se corrió la voz por la ciudad. Charlie también se hizo eco de la noticia. «La quiero, Charlie», respondió Miles con sencillez, y aunque Charlie era un tanto chapado a la antigua y se preguntó si no habían ido demasiado rápido, le dio una palmadita en la espalda y los invitó a cenar en su casa. La relación de Miles y Sara avanzaban con una intensidad de ensueño. Cuando estaban separados, se sentían ansiosos por encontrarse de nuevo, y cuando estaban juntos les faltaba tiempo. Quedaban a la hora de comer, hablaban por teléfono, hacían el amor siempre que tenían un poco de intimidad. A pesar de que Miles prodigaba atenciones a Sara, también se preocupaba por pasar todo el tiempo posible a solas con Jonah. Asimismo, Sara se esforzaba por mantener la normalidad en la vida de Jonah. Cuando le ayudaba después de las clases, intentaba tratarle igual que antes, es decir, como un alumno que necesitaba ayuda. A veces Sara tenía la sensación de que Jonah hacía una pausa para mirarla con aire reflexivo, pero ella no quería presionarlo. A mitad de noviembre, 3 semanas después de que hicieran el amor por primera vez, Sara decidió reducir los días que Jonah tenía que quedarse después de las clases a una sola tarde. Ya se había puesto al día de casi todo, había superado las dificultades que tenía en lectura y ortografía, y aunque todavía necesitaba un poco de esfuerzo en matemáticas, Sara pensó que con una tarde a la semana tendría suficiente. Aquella noche, Miles y Sara le llevaron a cenar a una pizzería para celebrarlo. Más tarde, mientras arropaba a su hijo, se dio cuenta de que Jonah estaba más callado de lo normal. «¿Por qué tienes esa cara tan triste, campeón?» «Es que estoy un poco triste». «¿Por qué?» «Porque ya no me tengo que quedar después de las clases en el colegio», dijo con sencillez. «Creía que no te gustaba». «Al principio no, pero ahora sí me gusta». ¿Ah, sí?» Jonah asintió. «La señorita Andrews hace que me sienta especial». ¿Eso te dijo?
Miles asintió con un gesto de cabeza. Estaba sentado a su lado en las escaleras del porche mirando cómo Jonah y Mark saltaban con las bicicletas por una rampa de madera dispuestas en la entrada del garaje. Sara estaba sentada abrazada a sus rodillas. Sí, eso me dijo. Jonah pasó como una exhalación a su lado, seguido por Mark, para volver al césped donde daban la vuelta. La verdad es que hacía días que me preocupaba qué tal llevaba que salgamos juntos y creo que le parece bien. Me alegro. ¿Le afecta en la escuela? La verdad es que no he notado nada. Al principio me pareció que algunos compañeros de clase le hacían preguntas, pero creo que ahora ya no. Jonah y Mark volvieron a pasar zumbando sin prestarles atención. ¿Quieres pasar el día de Acción de Gracias con nosotros?, preguntó Miles. Tengo turno de noche, pero podemos comer pronto, si no tienes ningún plan, claro está. No puedo, vendrá mi hermano a visitarnos y mi madre preparará una comida especial para todos. Ha invitado a casi toda la familia, a tíos, primos y abuelos. No creo que se lo tomara demasiado bien si le dijera que no cuente conmigo. Supongo que no. Quiere conocerte. No para de preguntarme cuándo te llevaré a casa. ¿Y por qué no lo haces? Me parecía que todavía no estabas preparado para algo así. Sara le guiñó el ojo. No quería que salieras corriendo. No puede ser tan horrible. No estés tan seguro, pero si te animas puedes venir a casa ese día, así estaremos juntos. ¿Estás segura? Por lo que me has dicho ya seréis bastantes. Y que no pasa nada porque vengan 2 personas más. Además, así podrás conocer a todo el clan, a menos, claro está, de que no te apetezca. Claro que me apetece. Entonces, ¿cuento contigo? Por supuesto. Perfecto. Pero si mi madre empieza a hacer preguntas raras, acuérdate de que yo he salido a mi padre, ¿vale? Aquella noche, puesto que Jonah de nuevo se había quedado a dormir en casa de Mark, Sara siguió a Miles al dormitorio. Era la primera vez hasta entonces. Sus encuentros íntimos siempre habían tenido lugar en el apartamento de ella, y el hecho de estar en la cama que antes hubieran compartido Missy y Miles no dejó de afectarles. Hicieron el amor con una pasión casi frenética que los dejó sin aliento. Después apenas hablaron. Sara se limitó a apoyar la cabeza en el pecho de Miles, mientras él le acariciaba el pelo con suavidad. Sara tenía la sensación de que Miles quería estar en silencio. Al recorrer la habitación con la mirada por primera vez, se dio cuenta de que estaban rodeados de fotos de Missy. Incluso había una sobre la mesilla, al alcance de su mano. De pronto se sintió incómoda. La carpeta de color marrón de la que Miles le había hablado, gruesa y deteriorada, y que contenía toda la información que había podido reunir tras la muerte de Missy, llamó su atención. Estaba en la estantería. Se quedó mirándola fijamente mientras su cabeza se movía al ritmo de la respiración de Miles. Por fin, cuando empezó a sentirse agobiada por el silencio, Sara puso la cabeza sobre la almohada para poder mirar a la cara a Miles. ¿Estás bien?, preguntó Sara. Sí, estoy bien, respondió Miles, sin mirarla a los ojos. Pareces intranquilo. Solo estaba pensando, murmuró. Cosas buenas, espero. Solo lo más bonito. Miles recorrió uno de los brazos de Sara con el dedo. Te quiero, susurró. Yo también te quiero. ¿Te quedas a dormir conmigo? ¿Quieres que me quede? Claro que sí. ¿Estás seguro? Absolutamente. A pesar de que seguía sintiéndose un poco inquieta, permitió que Miles le atrajera así. Volvió a besarla y siguió abrazándola hasta que se quedó dormida. Por la mañana, al despertar, Sara tardó unos instantes en ubicarse. Miles recorrió con un dedo su columna vertebral y Sara sintió la reacción de su cuerpo. En esa ocasión hicieron el amor sin tanta premura, como la primera vez que estuvieron juntos, con delicadeza.
No solo era la forma en que Miles la besaba y le susurraba cosas al oído, sino la manera de mirarla mientras se movía sobre ella, lo que dejaba entrever la seriedad de la relación. Además, mientras Sara dormía, Miles había hecho desaparecer sigilosamente las fotos y la carpeta marrón que habían arrojado una sombra sobre ellos la noche anterior.